Hola a todos, bienvenidos al podcast. Somos un grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Comercio y Administración. El día de hoy les abordaremos el tema no es modal de Vivi Ríos. Nuestro equipo está conformado por Eduardo, Maite, Osvaldo, Botoniel y Cintia Dani. Bueno, esta obra aborda diferentes desigualdades que existen en México. Cuestiona situaciones que muchas veces consideramos normales y aunque en la realidad genera desventajas pues para diferentes grupos. Durante este episodio discutiremos las ideas principales del libro, compartiremos nuestras opiniones y reflexionaremos sobre cómo estos problemas afectarán a nuestra vida diaria, a nuestra educación y a nuestro futuro como universitarios. Vivi Ríos plantea que muchas de estas desigualdades en México no son producto de la individualidad ni del esfuerzo, sino son reglas y estructuras que favorecen a ciertos grupos. La autora explica que solemos escuchar frases como el pobre es pobre porque quiere o si no te esfuerzas lo suficiente no vas a llegar al éxito. Demuestra que la realidad, pues el hecho de tener las desigualdades hace que la vida sea un poco más compleja. Y eso lo podemos ver también muchas veces en los casos de las empresas. Cuando la revista Expansión publicó por primera vez el ranking con las 500 empresas más importantes del país, en ese entonces recopilar la información era un trabajo complicado, ya que no existía el internet y todo se hacía mediante llamadas telefónicas y revisión de documentos físicos. Lo sorprendente es que al comparar las empresas líderes de 1976 con las actuales, encontramos que muchas ya no existen o dejaron de ocupar posiciones importantes. Esto es algo normal en las economías con competencia, ya que las empresas deben innovar y adaptarse constantemente para mantener el mercado. Sin embargo, en México ocurrió algo diferente. Muchas de las empresas que dominaban hace décadas siguen ocupando lugares privilegiados en la actualidad. Esto sugiere que la movilidad empresarial ha sido menor que en otros países, donde es más común que nuevas compañías se desplacen a las antiguas. El libro menciona algunos ejemplos internacionales como Amazon, Google y Apple, empresas que surgieron años después y lograron posicionarse entre las más importantes del mundo, gracias a la innovación y a la competencia. Respecto al tema, siento que pues igual lo de las empresas, etcétera, tiene mucho que ver con las oportunidades laborales, porque en el libro habla como Vivi Ríos dice que todo se trata, o sea, la vida se trata sobre la meritocracia. Entonces, al fin y al cabo, pues todo depende de ti, o sea, de ti depende si te va bien o mal la vida, pero también no importa tanto eso porque muchas veces cuando la gente está estudiando, tiene estudios, tiene maestría, no tienen las mismas oportunidades laborales como otras personas en otros contextos geográficos, económicos, etc. Entonces es muy importante comprender cómo la desigualdad, cómo la falta de oportunidades sí influye, bueno, en mi opinión sí influye y sí estoy de acuerdo con Miri porque obviamente alguien que a lo mejor sale de una escuela privada o tiene un estatus diferente a una persona que viene desde abajo, no estoy diciendo que no tenga, que no pueda lograr lo mismo, sino que es mucho más difícil en el contexto. Complementando lo que dijiste, claro, es algo muy cierto, ya que se te habla de otro tipo de oportunidades que a lo mejor personas que no tienen los mismos recursos en su vida van a poder tener y simplemente por ser hijo de alguien muy importante o por pertenecer a un círculo social de mayor economía, ya tienes como poder decirlo la vida más reservada que una persona que no nace con los recursos suficientes. Exacto, no es imposible para las clases más bajas, pero es mucho más difícil y en realidad no tienes un retorno. Sí, pues yo creo que todos estos temas que están abordando representan la postura principal de la autora, ¿no? Que es pues todos estos problemas sociales no son responsabilidad individual, ¿no? Sino ya es algo que proviene de pues algo estructural. Sí, bueno, como estudiantes universitarios también pues podemos reconocer que pues muchas personas tienen el talento para hacer pues lo que desean, pero pues a veces pues por la falta de recursos pues a veces tienen que trabajar en lugar de estudiar, entonces no sacan como que esa pues llegar a esa educación pues para que logren lo que quieren. Ajá, exacto. Además lo que ella aborda es que como que eso no amerita el estudio, o sea, sigue diciendo que el estudio es fundamental, simplemente que muchas veces no te asegura nada.
o sea, depende de mí, ¿no? Por eso me refiero con la meritocracia. No, o sea, no te asegura nada, pero pues siempre es mejor tener un título y no necesitarlo a varios títulos y pues al final no te llega. Sí, pero igual muchas veces hay gente que por ejemplo no estudia para ni la prepa, entra en un negocio y bien dicen todo que luego hay que ser inteligente para reunir la prepa. Yo también creo que es más importante saber moverte, saber negociar y hacer dinero que realmente sacar un 10 en tu Sí, universidad. igual nunca, o sea, porque tengas las mejores calificaciones no es porque vas a tener. Nunca te vas a pues, dar las mejores oportunidades. Ya es un ámbito donde te tienes que desarrollar solo y es un camino donde tienes que aprender las habilidades necesarias para poder sobresalir realmente. Sí, exacto, también el Y problema. y poder también hacerle frente a todas estas situaciones donde la gente llega más así por contactos o por todos estos temas estructurales. Ajá, o sea, por algo relacionado con lo que dice Otto, dice que está bien, ¿no? Uno se tiene que desenvolver en su carrera y en sus conocimientos, capacidades, actitudes, etcétera. Pero pues también tiene que ser justo tanto las condiciones laborales, los horarios justos, ¿no? Porque muchas veces llegas con muchas maestrías, doctorados, etcétera, y no te pagan lo que te deberían pagar. Y eso va muy relacionado con un capítulo que decía aquí, que era el gobierno de Cuates, y era que justamente este amiguismo o cronismo es favorable para unas personas más que otras, porque en vez de contratar al más capaz, se contrata a la misma. Y eso es como... El cumplimiento o medio. Ajá, Sí, ahí por ejemplo, ahí mencionas claramente casos donde realmente es algo que ocurre en el gobierno de momento. Aceptar o elegir al más capacitado, al más con más capaz de poder ocuparse del puesto, eligen al amigo, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de una empresa que se conoce como el Notimex, era una agencia de noticias del Estado de México. Entonces entra todo esto de la nueva transformación y empiezan a correr a muchos directivos. En un caso muy especial, el directivo del área de fotografía él tuvo que darle capacitación al que iba a ocupar su puesto y en realidad no tenía ni la carrera y antes era profesor de yoga. Entonces pues, existe mucho esta corrupción de involucrar a gente que no está ni siquiera en el medio, pero es lo mismo, es incapaz. Pues con eso va la mano con lo que dicen y pues a quien gana más contactos pues gana y siento que es igual es otra desigualdad. Otra cosa de desigualdad es cuando las personas que tienen mucho dinero les dejan una herencia a sus hijos y esas personas no pagan un impuesto a la herencia, porque en otros países hay casos, por ejemplo en España, que si debes de pagar, si te le dan dinero, tú tienes que pagar un impuesto al país. Yo eso difiero un poquito porque a ver que se va un poco de Estados en México. ¿No? Realmente tienes los impuestos no son utilizados para lo que debe ser. Entonces, yo creo que está bien eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas uno sabe lo que te están liberando y por qué de eso yo le tendré que dar al gobierno, ¿no? Y todavía dices, bueno, lo hago, pero sé que mi país va a estar bien, que no voy a encontrar un bache, que la salud va a estar bueno en los hospitales. Pero no es cuando se nos ve. Y luego salen a decir que tenemos un sistema de salud mejor que el normal, pero pues, claramente no es así. Pero sí, yo estoy un poquito de desacuerdo en esa parte. Es algo totalmente irracional, siendo uno de los países donde más impuestos se pagan, como la infraestructura totalmente no se ve. Entonces es algo que dices, ¿para qué se paga tanto? ¿Para qué te descuentan tanto? O sea, ganas 40,000 pesos, te van a descontar casi 8,000 pesos de impuestos. Al final todo va a gente que no hace nada y solamente espera para que le den un apoyo. Son temas que se tienen que igual poner a analizar como las casas de los diputados de 12 millones, todo ese tipo de cosas. O algo la gobernada de Guerrero que le perdió 900 millones de pesos y que hizo una debajo más fácil, nada, ahí sí. ¿No? Entonces, todo ese dinero también es del pueblo. Y pues la verdad sí es un tema que ahí se tiene que analizarnos a fondo de qué es lo que está pasando con todo ese dinero en México. justamente. Y es cuando entra en la debate que tienes que conocer ambas partes, como de la izquierda y de la derecha. Quiero hacer esta parte de más crítico y no tan susceptible a pegarte a un lado y defenderlo, ¿no? Y simplemente conocer, ser crítico y poder entender cómo es que funciona esto y en realidad pues, hacerlo de una mejor parte. Y Pues se habla de esta parte de que no es culpa del individualismo, sino estructural.
Pero ok, estructuralmente tú apoyas, ¿verdad? Se aborda mucho este tema de el pobre es pobre porque quiera, ¿no? Yo personalmente creo que sí es así. Porque bueno, ok, estructuralmente el gobierno llega con, no sé, iba a poner el ejemplo, ¿no? Dale 15 millones de pesos a alguien que es pobre y se va a gastar 16. Ahora, en un caso más pequeño, están todos estos apoyos para, no sé, mejorar la educación, para que tengan sus útiles, muchas cosas. Y son algo que la gente, gracias a toda esta cultura que tiene estas personas, pues no lo ocupa para realmente lo que es. Entonces, es dinero que al final se queda ahí y no tiene un destino. Sí, pero por ejemplo, yo siento que ahí abordaría la educación financiera. Yo, por ejemplo, yo soy una presidenta. Sí, la verdad sí cambiaría el sistema o el plan de estudios de las primarias, ¿no? Porque muchas veces ponen cosas, hablan de feminismo, hablan de feminismo y son temas que la verdad todavía el niño de 7, 8 años no sabe abordar, no sabe de qué se trata. Entonces, es muy importante que desde chiquito lo que sí sepan es saber de su economía, de educación financiera, de cómo poder tratar simplemente de gastar su dinero, ¿no? Sí. Ajá. Justamente también hay, ¿cómo es posible que ya están en los libros de texto pongan algo de los temas, ¿no? O sea, los custodios, en realidad una página serie, hace el tema, pero hay más Sí, que es un área diferente, a la gente le puede gustar el color azul y a la gente el rojo y no es... No tiene la capacidad de decidir completamente como para que le pongan temas tan deja tú lo complejo, sino tan fuertes, se lo dejan a un niño. Cosas como el aceptar la diversidad sexual y un montón de cosas que no debería el niño saber o entender realmente, ¿no? Sino realmente prepararlos para lo que es. Existe mucha gente que, por ejemplo, se queja de las altas tasas de interés por ejemplo, esta empresa de Electra, ¿no? Entonces se quejan de que vas a sacar algo pero terminas pagando tanto, pero realmente la gente no se da a leer las letras pequeñas, ¿no? ¿Y cuánto te puedo pagar? Entonces yo siempre he dicho, si te quieres comprar algo tienes que estar seguro que te lo puedes pagar 2 veces. Y eso es algo muy cierto porque hasta con el tema ahorita del nuclear, ¿cuántas gente nos están endeudando con 80,000 pesos un crédito para la salud? Cuando realmente hay mucha gente que está haciendo eso y no tiene ni siquiera para mantenerse. Y también cuando es el tema del Buen Fin, ves los supermercados, ves las tiendas de departamentos, esto hasta la madre. Y hay gente de verdad endeudando por tener una pantalla de 100 pulgadas en su casa y dices, tienes tu pantalla, pero la vas a pagar en 5 años. Entonces, sí, la educación financiera en México, la verdad, sí es un tema que se necesita reforzar mucho. Y lamentablemente tampoco es un tema que se mencione mucho. Entonces, sí, es algo importante. ¿Tú cuál crees que es el problema de que no se puedan pagar ustedes? O sea, dejando un lado el precio, que es excesivamente alto, ¿verdad? Pero ¿tú qué dices que es el problema para que no puedan pagar ese boleto de esa cantidad o menor cantidad? Es que aquí entra un tema muy importante que es la meritocracia, como decía ella está mal. Y era de cómo puedes ver en comerciales, que hay estados morales, de poner una, o sea, va a ser un poco de color de piel y todo eso, pero es que eso no representa la diversidad de nuestro país. Porque hay más del 80% de mexicanos que son morenos, oscuros, así todo el rollo. Pues sí, pero siento que también, o sea, no estoy diciendo o no estoy estereotipando algo, pero también, sin clases sociales, pues también no existe una sociedad. No, pero justamente, bueno, muestra en su libro cómo, por medio de porcentajes y gráficas, cómo esto de color de piel influye para contratarte, tener trabajo. O para ser que Sí, porque para ser que no es ocupas ser de tez blanca y como empleados para que te den, o sea, estés en las calles bien o algo así, son bien morenos. Tiene algo mucho que ver, yo una vez leí que es el puesto que tengas como sabes de la carrera va a depender de tu color de piel y cuánto vales. Y es algo que dices, bueno, suena ridículo, pero si ves afuera, no está mayor. Obviamente no es algo que se generaliza, no es en todos los casos, pero ya es algo con la cultura que crece la gente, ¿no? Y que también se ha encargado también muchas veces el gobierno de impartir esta mentalidad, por así decirlo, mediocre. Por ejemplo, cuando estaba el gobierno anterior, se encargaba mucho de decir, no puedes tener más de 2 pares de reglas.
o en las preguntas ahorita más recientes de, bueno, ¿qué se va a hacer si con esto se está subiendo demasiado el precio de la gasolina al precio, ¿no? Y se consume el baño, ¿no? Entonces también como se cambia esta mentalidad de que se prefiere comer de esto y lo otro, si al mismo tiempo a la gente que no tiene los recursos los festejas por tener ese tipo de vida, ¿no? Y los enalteces a tal grado de que es algo que está bien, debido a ese modo, cuando realmente tú como este tema de que es estructural, tú como gobierno tendrías que buscar la manera de cambiar la mentalidad de la gente. Yo realmente creo que, bueno, existe esta cosa de que los mexicanos tienen 3 cosas importantes: fútbol, familia y religión. Algunos los cambian, pero realmente si te das cuenta por estas 3 cosas es que en México no progresa. Obviamente, además de la política, que es algo horrible. O sea, por ejemplo, ¿ustedes creen que entonces todo esto lleve, o sea, sea desde el gobierno o desde nosotros? Yo creo que desde ambas cosas, la verdad, porque se puede llegar a un buen gobierno, pero también la gente necesita cambiar todo. Pero yo creo que tiene más peso el gobierno. Un ejemplo sería como con Nayib Bukele. Los más, Amacruchas, la MS, todas las pandillas ya estaban súper fuertes, entró él y los fue sacando a todos. La sociedad estaba jodiendo, pero ¿qué pudo más? El gobierno. Entonces yo creo que se aplican, la verdad, medidas estrictas y realmente si tiene la intención de mejorar el país, la gente va a querer cambiar y la gente va a aceptar las reglas tal y como son. Y desde ahí empieza el cambio, ¿no? Lo mi opinión. Sí, hay que empezar a radicar una buena influencia. Porque si el gobierno no teniendo en cuenta que la gente realmente, si estamos hablando de que no tiene educación financiera, obviamente menos va a tener educación de valores, educación, pues todo lo que podría llamarse educación, ¿no? Y que fácilmente se puede influenciar con cualquier, pues, pendejada que les diga el gobierno, ¿no? Sí. Entonces, siguiendo esto, pues está, como por ejemplo, toda la gente que apoya a Moreno, ¿no? O a cualquier otro país, que por más que tú te sientes allá a platicar o que no vas a cambiar de opinión, no lo vas a hacer, ¿no? Porque todo esto es algo que ni me ha pasado desde hace mucho tiempo. Entonces, obviamente es algo que depende mucho del gobierno, de la educación en casa. Y ahí entra mucho una frase que dice que una abeja jamás va a poder convencer a una mosca que la miel sabe mejor que el estirpe. Entonces es algo ahí que es un conflicto muy... Sí, de no abrirse a explorar otras cosas, ¿no? Pero en sí también sería abordar el tema de que entonces por eso bueno, la derecha o la izquierda. Pues yo considero que no hay uno como tal, no hay mucha gente que lo aprueba la derecha, mucha gente que lo apoya la izquierda, y creo que eso se detiene en cuanto al que le conviene a la gente. Pero el hecho de que tú apoyes a la derecha o a la izquierda no significa que no puedas abrirte a ver qué está en tu parte, ¿no? A ver si realmente lo que estás apoyando es lo correcto, o que tú sigas pensando que es lo correcto, pero dices, bueno, esto está mal y aquí no. Entonces yo creo que sí es como un poco también de no solamente cerrarse a lo que tú piensas, y es lo que yo pienso y así va eso. Pero sabes también analizar las otras opciones que se tienen. Sí, pero ahora vamos a lo que dicen. Normalmente cuando una familia es partidaria de un político en específico, de un partido, etcétera, se empieza desde la casa. O sea, es como que te les puede digan de que hoy tienes que ir a Morena, hoy tienes que ir a PRI. No, se empieza de casa. Tiene que ver mucho con el contexto social, derecha izquierda, ¿vale? También con el contexto en el que creces, ¿no? En el que crees, ajá, pero es Por ejemplo, toda esta- económico, o sea, la escuela no te puede impartir nada. En realidad, o sea, tiene que ser laica, tiene que ser libre de opiniones, lo que te enseña el BBT. Entonces, el hecho de que ahora estén metiendo en los libros de texto de primaria, de secundaria, retomando el tema, en temas tan complicados, entonces decir que tengas exactamente una opinión, que a lo mejor no la tuya, pero como dices que lo ves en la escuela, pues está bien, y lo normalizas, pero no en realidad. Aparte está de que Claudia Traves ahora está alimentando por el Provintier, que le llevó el día a nada y imagínate cuántos votos se ganó para los próximas elecciones. Sí. Claro, es toda esta influencia de querer siempre
Quedar bien. tener contento a la población. Gobiernos como Sí, es lo que muchas veces yo comento, por ejemplo, se les promete y se les dice cosas, pero realmente no se les dice cómo. Bueno, más apoyos, pero realmente no se dan cuenta que entre más apoyos hay, las van a quitar más dinero, no solamente a la gente que gana bien, sino en realidad a todas las personas. O sea, es algo que si se diera una buena educación, entenderían cómo es un eslabón que cada cosa que se modifique o se mejore, pues va a afectar totalmente a otras. Entonces, pues es, como mencionabas, dices, ya depende mucho del contexto en el que tú crezcas. Hay mucha gente, por ejemplo, la frase, ¿no? La familia tradicional panista. Es algo que ha influido mucho al grado de que si tú le das a cierto partido político, tú vas a tener un mejor estilo de vida, ¿no? Entonces hay muchas campañas en las que la gente realmente logra conectar con las personas y jalarlas a su idea. Es como por ejemplo a Hitler. Hitler con una idea pudo cambiar todo un país y adoctrinarlo a su causa. Entonces ahí es algo muy difícil de cambiar, pero yo creo que para que haya una mejoría debemos de dejar de pensar que es estructural y empezar a ver más la parte individualista. ¿Tú por dónde haces para esa mejora? Si fueras mañana presidente. ¿O ustedes cómo empezarían? Para empezar no sería presidente. La verdad la pregunta, no tiene que decir que si fueras el presidente, ¿qué cambios harías? Ajá. Y para eso hay que correr un montón de puestos en o sea, hay un montón de puestos que realmente tienen un cargo que tú dices que no lo necesitan y ganan 100,000 pesos al mes. O sea, es algo innecesario que al finalmente no se va. Los senadores no han sentado nada. Sí, claro. Sí, totalmente los casos que se tienen con el narcotráfico, ahí nos verlas por otra olla, ¿no? Entonces también, Es algo, por ejemplo, hablábamos de las influencias, ¿no? Hay cargos más pequeños. Pero yo creo que es denigrante que la gente que nos gobierna y legisla nuestras leyes las vayas y les preguntes, no, pues, dime el artículo tal, ¿no? Y realmente no te sepan qué decir. Por ejemplo, las preguntas igual te estás dando el mínimo y lo mínimo no te sabes responder. Eso pasa mucho en los taxis. Se hizo famoso. Sí, ¿Qué quieren ver? ¿Cómo se llama? Proyecto escolar. Sí, pero es que también cuando, por ejemplo, Cambio, ¿no? Que es cuando entró el gobierno. Tenía un tan buen marketing, tan buen speech, también, porque al final cada político le habla a sus fanáticos, al fin y al cabo, a sus fanáticos, seguidores, como lo quieran ver. Y realmente convenció al pueblo mexicano de que podía hacer cambiar las cosas, que el PRI era lo peor, que después de tanto tiempo no pudieron hacer nada y que era el cambio, ¿no? Y los mexicanos con esperanza de tener buenos recursos, de tener una mejor economía, mejor inversión en sus impuestos, mayores salarios, se fueron enfumados para él. Y entonces que terminó de que pues ahorita estamos mucho Y lo gracioso es que él mismo lo decía. Sí, él mismo lo dice en su novela. Si tú buscas, pues ahí está la verdad realmente lo que ellos querían hacer. Sí, es como por ejemplo cuando fueron las elecciones de Claudia, que pues teníamos que votar por Morena porque eso no decían que iban a quitar los apoyos y pues toda la gente se fue con eso de que se iban a quedar sin su apoyo. Y si te das cuenta como López Obrador trabajó muy bien su sexenio para tener otros asegurados. Exacto, sí. ¿Te das cuenta? Sí, pues o sea, ya confiaban que Morena iba a ser. Ya habían adoptado prácticamente a toda una clase social, si lo quiero decir, para poder asegurar el siguiente. Entonces se encargaron de totalmente Envenenadas. Y de también esa lucha de los ricos contra los pobres, ¿no? Muchas veces vivió ese discurso de que los ricos eran los malos y que la clase obrera como los pobres eran los buenos y ya no, entonces también si desde un gobierno se detienen se proyectan ese tipo de cosas, pues ya tenemos algo mal ahí. Sí, porque se han normalizado de que la sociedad lo vea así, ¿no? De que el pobre contra el rico. Pero que ya te lo diga el gobierno, que ya te lo normalice, que ya sea como... te lo fije como un problema. Ajá, entonces ya se ve mucho más fuerte. Sí, ¿no? Y es que realmente la autora aborda muchos temas, muchas problemáticas sociales
Pero realmente como población, como personas, todo radica yo siempre he pensado que es el conformismo. Tú como una persona pobre, ok, no podemos hablar desde nuestros zapatos porque no vivimos esa situación, ¿no? Pero si no te gusta cómo vives, realmente ¿qué haces, no? O sea, por ejemplo, no sé, es que yo envidio a las personas que tienen tantos carros, viajan tanto, bueno, pero es que esa persona tiene las mismas controlas que tú. Realmente tú qué haces para poder alcanzar la confesión mejor y no estar expresas del que no hay nada. Es que bueno, ahí va otro tema, porque volvemos a lo mismo, las desigualdades, las oportunidades, pues, o sea, siento que es muy distinto a una persona que tiene, pues, la posibilidad de, no sé, viajar una vez al año, a una persona que, pues, por el trabajo o por situaciones externas, pues, no puede. Pues ahí otra vez la desigualdad. O también que el mismo gobierno se encargó de volverte a ti una persona ignorante con los apoyos de los estudios que tú ni siquiera sabes si de chavos están estudiando, están de baja o ya no va a la escuela. Y por ejemplo, pues, en el salón de mi hermana, hay una mamá que tiene hijos, dos hijos. Y de ellos dos, o sea, los mamás solo las manda una vez al mes para que ella siga comprobando que sus hijos están yendo a la escuela y pues siga recibiendo el apoyo. En educación entra en este programa de OIMS, que ya si tú no quieres tener examen, te vas a otra escuela de cualquier... y pues ya, o sea, reduce ese índice de educación porque las personas van a lo fácil en lugar de estudiar y tener más conocimientos para ganarse en el campo laboral o por esas pocas oportunidades que hay. Pues en el nivel. Y hay antecedentes, por ejemplo, antes, fuéramos a la primaria, las becas que podías tú conseguir eran por promedio. Y solamente se las daban a unos cuantos de la escuela en general. 9, 4, 5, Sí, por un lado está bien, ¿no? Y que me dices, bueno, que no voy a ver quién realmente sí lo necesita. pero esa variedad de becas. Pero pues, solamente te acostumbras a extender la mano y que no vean nada todo por ti. Y eso es a lo que dicen en el conference. Sí, y antes, si tú querías una beca, te tenías que ganar para aplicar para que tu promedio nada. Y hay muchas instituciones que lo siguen afectando de esta manera, ¿no? Pero como gobierno, tú tienes que, si tú quieres que tu país crezca y mejore, solamente tienes que cambiar la mentalidad de tu población para que entonces esto pueda pasar. Pues entre más luches por ello, más lo valoras, ¿no? Entonces, pues no sé cómo quieren ustedes concluir. Bueno, en mi opinión, pues una de las ideas más importantes del libro es pues obligarnos a analizar los factores pues sociales, económicos y políticos que pues a veces muchas veces ignoramos. Si México está mal, es porque todos hemos contribuido en eso, por un lado, y el escritor pues tiene una posición hacia Morena, porque le echa la culpa a las empresas, cuando las empresas no van a destinar todo lo que les costó a un impuesto que no ven reflejado en la infraestructura del país, en la educación. Y pues la corrupción también es algo que tiene que ver mucho en los temas estructurales del país. Yo pues, como mencionaba antes, es claro que es estructural todos estos problemas, bien ocurriendo desde hace mucho tiempo y van a seguir ocurriendo incluso empeorando, ¿no? Pero pues mientras dejemos de culpar al gobierno y empezamos a cambiar nuestras propias realidades, es como por ejemplo, ¿cómo puedes culpar a alguien que roba, que tiene tantos millones, si tú mismo no tienes los valores como para en su lugar realmente hacer el bien, ¿no? Entonces tú empiezas desde casa, por muy pequeño que sea, pero pues es dejar de culpar esta parte estructural y empezar a ser más individualista y juzgar tu propia vida, qué es lo que tienes y qué es lo que podrías mejorar. Justamente para tener una sociedad más justa, por así decir, todos no es nada más el esfuerzo individual, sino que un esfuerzo colectivo para así crecer todos de manera igualitaria, por así decir, y tener las oportunidades más grandes. Yo estoy como muy de acuerdo con Otto, no
pues sí, podemos culpar al gobierno de las decisiones de impuestos, de las oportunidades, etcétera, pero pues realmente todo empieza desde casa, ¿no? Nuestra personalidad se forma, si no me equivoco, de los 3 a los 7 años. Por ahí. Entonces, pues cuando es eso, pues cuando normalmente estás en tu casa, cuando estás rodeada de tu familia, cuando las actitudes que ves en tu casa van si las replicas a la escuela con tus compañeros. Entonces, todo empieza desde casa, es una formación personal, por eso es la meritocracia. Y pues tenemos que ser una mejor sociedad porque si no, no cualquiera, o sea, tenemos que también informarnos, consultar, no dejarnos llegar por lo primero que nos sube TikTok, Facebook, etcétera. Tenemos que consultar en fuentes reales, con créditos que realmente avalen, pues, ¿no? Porque si no cualquier, o sea, no es malo, ¿no? Pero si no cualquier pendejo como lo que es AMLO y así viene, nos dice cualquier cosa, nos engaña y es por eso que toman el poder. Y complementando aquí es también buscar información, y también es muy importante porque luego ves muchas noticias en internet y por no indagar un poquito más de ustedes, ya no solamente es tú ves lo cuenta a otra persona y esa persona se puede tomar a otra persona. Es como un virus. Y es un teléfono descompuesto donde te da una noticia que probablemente ni siquiera como tú la vas a notar o como tú la viste en un TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Entonces sí se tiene que mejorar también toda esta parte de la sociedad, investigar más de la información para no tener la sociedad como pendejos, incluyendo la cualquier güey que te está por encima, nos como un traquecito y te va a decir esto es así, 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 y te va a aplaudir, ¿no? Funciona chismosa. Pues, ponernos realmente a pensar si lo que nos están diciendo es realmente correcto. Y esto.